Hola, soy Jesús Dallo, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo tutorial del curso básico de GIMP. Afrontamos ya el que será el último episodio en el que aprenderemos algunas características sobre algunos de los filtros más interesantes que podemos encontrar en GIMP, y después de este tema quedará solo ver un pequeño digamos anexo con algunas sugerencias y algunas opciones que conviene que sepáis y que quiero recomendaros, y con esto daríamos por terminado el curso completo. Vamos a empezar enseñando pues algunos de los filtros que vamos a ver en este capítulo. Para empezar, en capítulos anteriores ya estuvimos viendo la parte de filtros, incluso ya estuvimos enseñando cómo funcionaban algunos de ellos. Ya os recomendé en su momento que lo que era conveniente que hicierais era que probarais y os dedicarais un tiempo a probarlos todos, porque es prácticamente imposible pues saberse de memoria y reconocer todos los filtros que hay. Pero en este capítulo, en este último tema, lo que queremos ver o lo que os quiero enseñar son una serie de filtros que son esenciales y que vais a utilizar en muchísimas ocasiones. Igual que vimos el filtro, los filtros de realzar para hacer enfoque de imágenes y algún otro que hemos visto ya, pues quiero que veamos algunos concretos que seguramente os serán de mucha utilidad y que a lo mejor hayáis pasado por encima, o al tratar de aprender por vosotros mismos pues hay alguna configuración o algún detalle que no terminéis de entender. El primer filtro que vamos a ver es el de desenfocar. Vamos a abrir una imagen de ejemplo, vamos a ir a la carpeta filtros y vamos a abrir la imagen carretera. Vale, pues lo que vamos a ver aquí es que tenemos un grupo de filtros dentro del bloque difuminar, y que sirven para, como su propio nombre indica, difuminar o desenfocar la imagen o la capa en la que apliquemos este filtro. El primero de todos, desde luego, es el más sencillo. Voy a ir haciendo una copia de de la imagen en capas para que podamos observar el antes y el después. Y tenemos el filtro blur o desenfoque. Es tan sencillo como hacer clic y ya vais a notar cómo la imagen se emborrona ligeramente. Sobre todo podéis apreciarlo en la zona de las líneas de la carretera y el coche que hay al fondo. ¿Vale? No admite ningún tipo de parámetro, así que es muy fácil de utilizar, simplemente hacer clic. Luego tenemos el desenfoque de movimiento, muy usado para dar el efecto de de movimiento. Por ejemplo, si os dais cuenta, lo que hace es que desenfoca o emborrona la imagen siguiendo una dirección y una longitud en píxeles que le indiquemos en los parámetros. Este ya, como veis, tiene una serie de parámetros mucho más más variados, y también nos muestra, como ya vimos en los filtros de enfoque en su momento, una ventana en la que podemos ver cómo quedaría el filtro antes y después de ser aplicado. Tenemos tres tipos de desenfoque: el lineal y el radial, y el de zoom o acercamiento, que quedaría más o menos así. Una cosa que tenéis que fijaros también es que cuando aplicamos un filtro, depende de la complejidad de los cálculos que tenga que realizar el filtro, va a tardar más o menos. En la barra esta inferior se nos indica cuánto tiempo tarda, y pues también veíamos un cuadradito en el que se nos aparecía un icono de cancelar para ver para que cancelemos el filtro mientras se está ejecutando si vemos que tarda demasiado tiempo. Generalmente la velocidad de nuestro ordenador y el tamaño de la imagen van a definir cuánto tiempo se suele tardar en aplicar un determinado filtro u otro. Hemos dicho
desenfoque de movimiento. Muy bien, desactivamos la capa. Este sí que se nota perfectamente el efecto que buscábamos. Vamos a duplicar la capa original y vamos a por el siguiente filtro de difuminar, que es el desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano es como el blur o desenfoque original que hemos visto antes, solo que en este caso emborrona totalmente la imagen, pero partiendo de una serie de parámetros que le podemos indicar. El principal es el radio de desenfoque, que como veis podemos ir aumentando a nuestro gusto para emborronar más o menos nuestra imagen. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerle un 25 para que se note bien. Y si lo comparamos, vamos a ponerle el nombre. Si lo comparamos con el desenfoque normal, con el blue normal, vemos que aquí ya sí que podemos hacer un desenfoque mucho más fuerte. Y por último, el que os quiero enseñar es el pixelizar, que ahora veremos en otro ejemplo cómo podemos utilizarlo para un uso muy concreto y que seguramente os resultará de mucha utilidad. Es este filtro, que lo que hace es que, como su propio nombre indica, nos pixela la imagen y convierte zonas de la imagen en cuadraditos o píxeles muy grandes, que podemos definir de tamaño mediante estos valores que podemos introducir aquí. Vamos a aplicarlo y veis que efectivamente la imagen se queda totalmente pixelizada. Bueno, pues una vez que hemos visto los 4 filtros, vamos a hacer un ejercicio basado en utilizar algunos de estos filtros para conseguir un efecto bastante interesante. Vamos a empezar con cerrando la imagen y abriéndola de nuevo. Vamos a descartar los cambios y vamos a abrir dentro de la carpeta de ejercicios, vamos a abrir el archivo carretera y el archivo coche. Abrimos los dos. Lo primero que vamos a hacer con el archivo de carretera es aplicarle el efecto de desenfoque de movimiento que aplicamos antes. Difuminar, desenfoque de movimiento, y ya lo tenemos prácticamente hecho. Vamos a mover el centro del desenfoque para centrarlo. Efectivamente lo vamos a centrar justo en el coche que viene por ahí y le vamos a dar pues un desenfoque de unos 55 píxeles en modo zoom o acercamiento. Le damos a aceptar y aquí es donde podéis observar el botoncito de cancelar que os decía antes y que podríamos pulsar en cualquier momento mientras que se está ejecutando el filtro, porque es cierto que hay algunos filtros que pueden tardar demasiado y a lo mejor los ejecutamos sin darnos cuenta o sin querer, o pensando que eran otros filtros, y pues no merece la pena a veces esperar a que termine para deshacer su efecto, o a lo mejor nos hemos equivocado con algún parámetro. En fin, es simple y llanamente que sepáis que podéis parar la ejecución del filtro haciendo clic ahí. Bueno, pues ya tenemos el efecto que hemos conseguido aquí de velocidad. Nos vamos a ir ahora a la imagen del coche y vamos a seleccionar solo el coche. Para eso, como ya somos bastante avezados en esta LIDE, ya sabemos que en este caso merece mucho la pena hacer la selección del fondo y luego seleccionar e invertir para quedarnos solo con el coche, que es lo que nos interesa. Os voy a enseñar otro truquito, que es el de encoger la selección para evitar que quede el borde blanco alrededor de la selección que he hecho previamente. Bueno, lo primero voy a quitarle estas partes de aquí. Bueno, veis que al hacerle clic acabo de reducir el tamaño de la selección, pero no me convence
porque creo que lo he reducido demasiado, así que lo voy a dejar como estaba. Lo que sí que haré será, como ya sabéis, que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, vamos a difuminar los bordes de la selección, y ahora vamos a acceder a esta opción, que es encoger, y vamos a hacer la selección un píxel más pequeña. Muy bien, una vez que la tenemos, entonces editamos, copiamos y nos vamos a nuestra imagen, y ahora hacemos editar, pegar como capa. Muy bien, pues ya tenemos nuestro coche aquí. Veis que lo tenemos perfectamente colocado, y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle un poco el tamaño con la herramienta de escalado, siempre manteniendo la proporción, o sea, con las cadenitas enlazadas. Muy bien, y ya lo tendríamos y lo colocaríamos, lo moveríamos para colocarlo en su sitio. Una de las cosas que notamos es que si lo dejamos así, pues queda bastante poco realista. Tampoco es que vaya a quedar el acabado final muy realista, porque habría que trabajar bastante más la imagen, pero vamos a intentar que quede lo mejor posible. Lo primero que vamos a hacer es crearle una sombra al vehículo. Para eso, simple y llanamente añadimos una nueva capa y vamos a crear una selección con la herramienta de lazo, y vamos a crear una selección que en este caso vamos a colorear de color negro para que se convierta en la sombra de nuestro coche. ¿Cómo lo coloreamos? Pues bien, con el bote de relleno, rellenando color de frente, o bien arrastrando directamente el color dentro de mi selección. Vale, pues ya tendría la selección con la sombra hecha. Quito la selección y la coloco en su sitio, que sería debajo del coche. Como veis, al tener los bordes muy definidos, tampoco queda especialmente bien. Entonces lo que haríamos sería utilizar uno de los filtros que acabamos de ver, como es el de desenfoque gaussiano, para emborronar al máximo la sombra y que quede mucho más realista. Esto ya es otra cosa, y ya lo que haríamos también sería jugar un poco con la opacidad de la capa, de la sombra, para que quedara mejor integrada. Y vamos a terminar de hacer un efecto consistente en aplicar el mismo desenfoque de zoom que hemos aplicado a la imagen de la carretera, pero sobre una capa en la que hemos duplicado el coche, y vamos a aplicarle ese efecto ahí. Como veis, la capa, al copiarla y pegarla, nos aparece un borde que nos indica que esta capa tiene este tamaño. Como el efecto de zoom que vamos a hacer arrastra los píxeles hacia afuera, vamos a tener que aumentar el tamaño del borde de la capa, y eso lo haremos mediante el menú capa y tamaño del borde de la capa, o bien capa a tamaño de la imagen, que es el que vamos a utilizar generalmente y que nos va a hacer que la capa coincida exactamente con el tamaño de la imagen que estamos trabajando. El siguiente filtro que vamos a utilizar entonces sería el difuminar y el desenfoque de movimiento, que como veis aplicaremos exactamente igual que el que hemos aplicado a la carretera, para dar esa sensación de velocidad. Y una vez que se aplique, tal y como vemos que queda, lo que haremos será colocarlo justo debajo del coche, y también jugar un poco con la opacidad para que no cante demasiado. Muy bien. Y con esto básicamente tendríamos terminado nuestro ejercicio. Vamos a mover la capa original a la parte superior. Partíamos de esta imagen, y gracias a unas pocas capas y los efectos o filtros de difuminado hemos conseguido hacer este montaje que queda bastante conseguido, bastante atractivo.